queremos tomar café, pues lo vamos a hacer en el tiempo oportuno que se nos dé, para que no nos distraigamos. Amén. Voy a darle la palabra a nuestro hermano David Chávez, ¿verdad? Él es el que va a compartir hoy con nosotros. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Es un privilegio realmente poder estar aquí. Realmente que son tiempos que el Señor prepara. El Señor nos está llevando a nuevos niveles como iglesia. Y qué bueno que todos atendamos y tengamos clara esa visión y ese despertar que el Señor está demandando de nosotros como iglesia, y que a través pues de la visión que se derrama sobre nuestro pastor general, podamos nosotros acuerpar y estar plenamente comprometidos con lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Realmente que estamos muy agradecidos por la hospitalidad, estamos realmente sorprendidos por todo lo que el Señor hace, por todo lo que el Señor provee, por cómo Él nos trata, ¿verdad? Nos trata de manera muy especial, así que realmente queremos agradecer de manera muy particular las atenciones que hemos recibido. Y qué bueno que hemos podido atender esta convocatoria. Los que no son pastores se atendieron esta convocatoria por algo es, ¿verdad? Desde el momento que uno se involucra en este tipo de reuniones, uno no sabe hacia dónde el Señor lo está empujando, pero qué bendición que podamos estar aquí. El pastor me pedía que compartiera una experiencia que vivimos como matrimonio en la iglesia anterior donde nosotros estábamos, y independientemente de cuán fuerte pudo haber sido esta experiencia que nosotros tuvimos, qué precioso es llegar a la conclusión, el cumplimiento de la palabra, en que todo lo que sucede al final obra para bien, sin importar las circunstancias, sin importar cuán oscuro, sin importar cuán bajo, sin importar cuánto se sufrió. Pero cuando uno puede vivir y experimentar la palabra y ver que todo obra para bien conforme a los que todo obra para bien, como dice la Escritura, esto es, dice, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, cuando nosotros tenemos claro lo que el Señor quiere hacer para nosotros y vemos el cumplimiento de la palabra, nosotros decimos: sí, es cierto, me equivoqué; sí, es cierto, confié de más; sí, es cierto, me apoyé en un brazo de carne antes de apoyarme en el Señor. Pero al final nada se sale de control, porque el Señor sigue estando en su trono, y todo lo que sucede al final Él lo empuja para que al final nosotros podamos, en base a lo que nosotros experimentamos, ayudar. Porque lo platicábamos con mi esposa en más de alguna ocasión, y al estar en esa situación nosotros entendimos que si habíamos logrado superar esa situación, es porque nosotros en un futuro íbamos a poder ayudar a otra gente a restaurarse, a que la amargura no se arraigue en el corazón, y evitar también, trayendo luz a tiempo, para que algunas personas no cometan los errores que nosotros, y en lo particular yo como cabeza, cometí. Ayer hablaba el pastor de Efesios 4, y tenemos claros también la pastora Jackie hablaba la necesidad
que existe, de que los 5 ministerios se manifiesten en nuestra iglesia, y vemos cómo poco a poco el Señor va fundamentando y cimentando estos ministerios. Y yo solo quiero, antes de comenzar con mi testimonio, hacer un breve introducción. Dice en Efesios 4:11, hablando de Cristo, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todo con un solo propósito. Y dice que el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y establece también un plazo, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y alguien pudiera decir: ¿pero cuándo vamos a llegar a esa medida? Y mientras no lleguemos a esa medida, la labor tiene que continuar. Y como para llegar a esa medida es prácticamente hasta que Cristo venga, nuestra labor aquí en la tierra no termina ni un solo momento. Por lo tanto, el ministerio que nosotros estamos ejerciendo, ustedes como pastores, y quiero que por favor me visualicen a mí ahorita como una oveja que le está hablando a su pastor. No me miren ahorita a mí como un líder, como un pastor, sino que quiero que me miren como una oveja, hablándole, posiblemente demandándole, en ningún momento reclamando, pero sí demandando y estableciendo lo que muchas veces como pastores ignoramos que necesita una oveja. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si bien es cierto, los 5 ministerios son complementarios y necesarios en el desarrollo de la obra del Señor aquí en la tierra, pero yo siempre he dicho algo, y no es demeritar ni mucho menos menospreciar los otros 4 ministerios, sacando el del pastor. Pero digo yo que la labor del pastor es como aquel trabajo que nadie quiere hacer muchas veces. Es como el trabajo sucio, si se le puede llamar de alguna manera, porque el pastor es el que tiene que bregar con las ovejas. Porque, por ejemplo, un apóstol ya es un pastor que ya pasó el nivel básico, el nivel intermedio, el nivel experto, y él ya está en otro nivel, está dirigiendo, está enfocado en la multiplicación, en la consolidación, en la cimentación de las iglesias, pero el pastor está ahí todos los días con las ovejitas. El maestro, una persona que tiene que ser muy docta, muy preparada, con mucho conocimiento de la palabra, con mucho discernimiento, pero un maestro no necesariamente tiene que salir a buscar a un alumno. Más bien el que desea ser enseñado va y busca a su maestro para que el maestro le enseñe. Pero el pastor sí tiene que estar preocupado porque su oveja sea discipulada y porque su oveja sea enseñada. Entonces, por eso es que la labor del pastor es tan especial y tan fuerte. Hace poco tuvimos la visita de varios pastores, el pastor Harrigan, el pastor Chapoval, y fueron tiempos gloriosos y fueron tiempos maravillosos, un poder de convocatoria y el poder del Espíritu Santo hizo grandes maravillas. Pero yo no creo que el pastor Harrigan ahorita está pensando o preocupado por aquella persona que se liberó allá en Cucuyagua.
No, Él vino, hizo su labor, el Espíritu Santo hizo la obra, pero tiene que haber un pastor velando, porque no vengan 7 demonios más fuertes y se metan a esa persona. Entonces, la labor del pastor es realmente fuerte. Así que yo los felicito porque no cualquiera se puede poner los zapatos en los que ustedes están ahora, ¿verdad? Porque realmente que es una labor encomiable. El Señor, sabemos que somos ovejas de Cristo, pero el Señor les dio a ustedes la responsabilidad de pastorearnos aquí en la tierra. Amén. Y ovejas, habemos de todo tipo, habemos ovejas obedientes, pero habemos ovejas rebeldes, habemos ovejas amables, pero habemos ovejas gruñonas, habemos ovejas maduras, pero habemos ovejas todavía con mucha niñería, habemos ovejas independientes que ya nos aprendimos a desempeñar por nosotros mismos, pero hay ovejas que todavía el pastor tiene que ir a limpiar el pupú porque no han crecido, no han madurado, y eso le toca al pastor, le toca a usted. Y así como usted como padre, yo como padre, nuestros hijos todos son diferentes. Abby es diferente a Rachelita, no son iguales, tienen necesidades diferentes, pero Omar y Dalila tienen que aprenderlas a conocer y saber sus necesidades, y posiblemente el trato que Rachelita necesitó no necesariamente lo va a necesitar Abby. Son tratamientos diferentes, pero eso es porque tienen que conocerlos. La pregunta es, ¿usted como pastor conoce a todas sus ovejas? ¿Ha entendido usted que la necesidad de una oveja es diferente a la de otra oveja? Porque al final ustedes llegan a tener una figura paternal que para nosotros como ovejas es determinante. Y en esa necesidad de ser pastoreado, uno a veces llega a confiar en demasía, y no es malo confiar porque es necesario confiar, es parte del proceso. Pero cuando uno llega a confiar y el pastor no está al tanto de la necesidad muy particular que usted tiene como oveja, pueden haber situaciones que se van de control. Gracias. Así que cada oveja tiene particularidades diferentes, por lo tanto usted tiene que estar dispuesto a bregar con cada una de ellas, porque tanto la gruñona como la amable, la madura como la inmadura son sus ovejas, y el Señor se las entregó en sus manos. Y usted tiene la responsabilidad de llevar a ese rebaño al redil hasta que Cristo venga, y es su responsabilidad. Amén. Algo muy importante es tener claro que nuestra labor como pastor difiere muchas veces de los otros ministerios. Como les decía, son cuestiones muy particulares que el Señor deposita, son dones, es atendiendo una vocación, y no podemos confundir nosotros nuestra labor de pastor. En lo particular y en la iglesia donde nosotros estuvimos, yo siento que se llegó a confundir el hecho de un don profético, que sí son reales y sí existen y son necesarios, pero usted como pastor se le ha dado un callado y no necesariamente un manto profético, porque muchas veces el profeta, queriendo ser pastor, maltrata, porque el profeta sí es, el profeta viene, y recuerdan ustedes, por ejemplo,
los profetas Samuel, Jeremías, Isaías, esos profetas vivían conectados en la presencia del Señor. El Señor les daba una palabra y le decía: ve y dile al rey tal que va a suceder esto, esto y esto. Le daba el mensaje y el profeta se regresaba a su lugar. Y eso es todo. Le gustara o no le gustara el mensaje, el profeta tenía la obligación de darlo. Y así es. Pero usted como pastor, no es que usted no va a dar una palabra y no va a soltar una palabra. De hecho, vea qué interesante. No necesariamente un pastor, un profeta, va a ser un pastor, que los hay, sí, ¿verdad? Así como vemos estas personas que vinieron, ellos tienen sus iglesias, pero no necesariamente un profeta va a ser un pastor, o no necesariamente un evangelista va a ser un pastor, pero usted como pastor tiene la obligación de dar el mensaje de salvación. Por lo tanto, usted es evangelista. Usted tiene la obligación de enseñar la palabra y asegurarse que la palabra sea entendida y asimilada por su oveja. Por lo tanto, usted es un maestro. Tiene la obligación de tener la visión de parte del Señor para su iglesia. Por lo tanto, usted es un profeta. Y tiene que tener esa visión tan clara de que el Señor no lo llamó simplemente a pastorear 4 o 5 personas, sino que el Señor en su fiel cumplimiento, Él quiere la expansión. Por lo tanto, usted tiene que verse creciendo y posiblemente que de su iglesia salgan otras iglesias. Por lo tanto, tiene que moverse el don apostólico también en usted. Por eso es que la labor del pastor es tan especial. Pues volviendo al punto de ese mover que muchas veces se confunde, ese disque mover profético a veces maltrata, a veces golpea, porque como pastores a veces se quiere ser más profeta que pastor. Yo no me imagino, por ejemplo, a Eliseo pastoreando una iglesia. Si Eliseo, cuando recibió la doble unción, que aquellos muchachos se empezaron a burlar de él, no crea que los invitó al culto de jóvenes, ni crea que les dijo Dios les bendiga, dice que los maldijo. Y después que los maldijo salieron 2 osos y mataron a 42 muchachos. Y no creo que esos muchachos se hayan salvado. Entonces el profeta sí es, ¿verdad? Entonces a veces, queriendo nosotros movernos de manera equivocada en ese disque don profético o ese mover profético que, repito, existe y es necesario, pero a veces es mal utilizado, terminamos maltratando a las ovejas. Repito, usted como pastor, antes del manto profético, usted tiene un callado para dirigir, para guiar, amén, para cuidar. Y esto no lo escribí yo, simplemente lo miré ahí en el internet y puse: ¿qué espera una oveja de su pastor? Inmediatamente salió ahí que una oveja lo que necesita de su pastor, y por favor visualice usted a sus ovejas, a ese rebaño que el Señor le ha dado, y dice que una oveja lo que necesita de su pastor primeramente es amor, cuidado, guía y protección. Y ahí engloba todas las necesidades plenas de una oveja. La oveja dice que confía en que el pastor le proporcionará alimento, agua y un lugar seguro para descansar. Además dice que la oveja espera que el pastor la proteja de peligros como depredadores y la lleve a pastos seguros, reconociendo su voz y siguiéndola. Habla del alimento, dice que el pastor lleva a las ovejas a pastos verdes y abundantes, asegurando que tengan comida suficiente y buena comida. Comida abundante y buena comida. Yo no sé mucho de temas agrícolas, pero yo miro cómo se prepara la gente que tiene sus ganados, cómo se preparan con anticipación a preparar los hilos, a sembrar las parcelas con el alimento, con el maíz, para luego preparar el silo y asegurarse que su ganado no vaya a padecer alimento, no vaya a padecer hambre, perdón. Por lo tanto, usted tiene que ser suficientemente previsor
para que el alimento que le dé a su iglesia, a sus ovejas, sea oportuno, sea suficiente y sea nutritivo, para que tenga ovejas fuertes, para que tenga ovejas sólidas, para que tenga ovejas que más adelante se convierten en pastores, profetas, evangelistas, maestros. Amén. De usted como pastor depende. Dice que la oveja necesita protección. El pastor debe defender al rebaño de peligros como depredadores, usando su vara o callado para guiar y protegerlo. Y con esto no me vayan a malentender también que yo quiero poner una perspectiva de que la ovejita solo necesita que le estén sobando y que pobrecita la ovejita. No, hablamos de guía, de dirección, de disciplina, de corrección, pero por sobre todo de amor. Amén. Dirección: las ovejas esperan que el pastor la guíe a lugares seguros. Una oveja la oveja de por sí es muy obediente a la voz de su pastor, y la oveja está segura de que por donde el pastor la lleva no es un lugar peligroso. La oveja está segura que usted como pastor no la lleva a un despeñadero, sino que la lleva a un lugar para que pueda descansar, para que pueda alimentarse, para que pueda crecer. La oveja reconoce la voz de su pastor y la sigue confiando en su guía. ¿Es usted digno completamente de confianza del 100% de las ovejas que usted tiene a cargo? Cuidado y amor. El pastor debe mostrar cuidado y amor para sus ovejas, atendiendo a sus necesidades y estando presentes para ellas. Sé que la demanda a veces es fuerte, y gloria a Dios porque muchos de nuestros pastores, de hecho nuestro pastor principal, una persona súper ocupada en lo secular, pero hermano, usted se le quiere poner a la par al pastor Douglas, tanto en lo ministerial como en lo secular, y usted no le da alcance. No le da alcance. Sencillo. Entonces, nuestra responsabilidad secular no puede ser una excusa para desatender a nuestras ovejas. Y dice que usted tiene que estar presente para las necesidades de sus ovejas. Claro que usted delega, usted tiene líderes, usted tiene pastores secundarios, claro que sí. Y así como Jetro fue y exhortó a Moisés, porque el hombre ya no podía con el pueblo y se desgastaba, y el hombre ya no daba más y no confiaba, y viene Jetro y le dice que tiene que delegar, y en efecto delegó. Pero yo le aseguro que muchos de los casos atendidos por los líderes de Moisés tuvieron que estos líderes no se sintieron capaces en algunos, y le aseguro que tuvieron que ir donde Moisés con casos específicos. Por lo tanto, aunque usted delegue, usted no se puede acomodar a no atender a sus ovejas. Seguridad y confianza. El pastor debe crear un ambiente seguro y de confianza para que las ovejas se sientan protegidas y puedan desarrollarse. Miren cuánta responsabilidad para ustedes como pastores. En resumen, una oveja espera que su pastor sea su guía, su protector, su proveedor, su fuente de seguridad, creando un vínculo de confianza y dependencia mutua. Y cuando hablo de proveedor, no me refiero a un proveedor económico, no, un proveedor por sobre todo cubrir la necesidad espiritual. ¿Que la iglesia da para eso y más? Claro que sí. Por eso tenemos los diferentes equipos, las diferentes actividades que se hacen, porque definitivamente que la iglesia tiene que poder identificar la necesidad material de una oveja y estar presto y tener la solvencia suficiente para ayudar también, de acuerdo a la sabiduría que Dios le da, de ayudar también en las necesidades materiales. Amén. Teniendo claro esto, tenemos que entender también que la oveja, por su naturaleza, es un animal vulnerable. La oveja está presta o es un animal de presa, es decir, difícilmente se puede defender. Lo único que hace es huir, pero sus patitas son cortas, no siempre puede huir, y el pastor tiene que estar dispuesto a defenderlas, a poner el pecho por ellos, a arriesgar incluso su propia vida. Cuando yo les dije que el pastor llega a tener una figura paternal,
Yo sé que usted está dispuesto a dar su vida por sus hijos de carne, de sangre. Pero también está dispuesto usted, o hasta qué medida está dispuesto a dar su vida usted por sus ovejas, de arriesgarse, de ayunar, de desvelarse. Y si visualiza usted algunas ovejas por las que está dispuesto y otras ovejas por las que difícilmente lo haría, tenemos que reflexionar. Amén. Antes de llegar a Santa Rosa de Copán, nosotros vivíamos en otra ciudad con mi esposa y pues servíamos en una iglesia, gracias a Dios, porque Él es el que pone en nosotros el deseo de servirle. Y algo que a nosotros nos ayudó sobremanera es el hecho de que siempre, gracias al Señor, servíamos por amor a la obra. Y eso fue lo que a nosotros nos sostuvo cuando pasamos lo que pasamos, que ya lo vamos a hablar. Esta iglesia en la que nosotros nos congregábamos era una iglesia que tuvo un apogeo muy fuerte. Era una iglesia que, por ejemplo, a nivel financiero, nos dábamos el lujo de rentar locales, considero yo, bastante altos en su renta. Y en el primer domingo del mes se reunía la ofrenda suficiente para pagar la renta y para pagar la energía, solvente, sin ningún problema. Muchos de ustedes como pastores yo creo que quisieran eso, que en una ofrenda de un domingo todas las necesidades económicas de la iglesia estuvieran suplidas, ¿sí o no? Pero no es así, pero nosotros sí lo teníamos. Y como teníamos eso, era una iglesia floreciente, había gente con mucho recurso económico, y los que no teníamos ese alcance económico, pues éramos personas muy dadivosas, muy generosas. Y eso llevó a que, por ejemplo, el pastor de la iglesia viviera muy cómodamente. Y esto no es malo. Ustedes como pastores tienen derecho a vivir de la mejor manera, andar en el mejor carro, vivir en la mejor casa. Con eso no hay ningún problema. El problema es cuando la avaricia se empieza a entronar en tu corazón y cuando empiezas a ver que no te ajusta para pagar la casa y para pagar la iglesia, pero prefieres pagar la casa y no pagar la iglesia, porque tus necesidades personales y familiares se sobreponen por sobre las necesidades ministeriales. Era una iglesia con un mover profético muy fuerte, mucha revelación de la palabra. Fuimos una iglesia pionera en el evangelismo de calle. Me acuerdo que un año hicimos una campaña por mes en diferentes puntos de la ciudad. Llegamos a colonias en donde usted entraba y el marero estaba con la pistola aquí. Llegamos a lugares en donde difícilmente alguien se atrevía a entrar. Llegábamos con la palabra, llegábamos con ayudas, llegábamos con comida, con ropa. Y me acuerdo que ese año cerramos con un evento muy bonito en el estadio de la ciudad. Lleno, vinieron incluso salmistas de fuera del país y fue un evento maravilloso. ¿Para qué? Entonces, realmente miramos el respaldo del Señor en lo que nosotros hacíamos. Por lo tanto, nosotros sabíamos que estábamos siendo guiados por el pastor correcto. ¿Por qué? Porque había un respaldo, porque había un mover. Y yo no dudo en ningún momento que eso que hicimos fue falso. No, y tampoco estoy diciendo que el pastor estaba apartado de la verdad durante todo este tiempo. No, en ningún momento. El detalle es que hubo un punto de inflexión en donde la situación cambió. Si tiene oportunidad de buscar ahí en su Biblia, 1 Corintios 10:1. Dice 1 Corintios 10:1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y cuando vemos ahí esa palabra todos, es que todo el pueblo de Israel experimentó las maravillas que el Señor estaba haciendo en el desierto. No había ninguno que no lo cubriera la nube. No había ninguno que no comiera el maná. No había ninguno que no fuera calentado por esa columna de fuego. Todos. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero miren qué maravilloso el versículo 6. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque estando expuesto a la gloria, estando expuesto a las manifestaciones del Señor, al respaldo del Espíritu Santo, llegó un momento en que ellos empezaron a codiciar lo que no tenían que codiciar. Y ahí es donde vino el desagrado del Señor para con su pueblo. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12, que nadie esté exento, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando yo me retrotraigo a todo lo que pasó, yo digo, sí, pasamos situaciones fuertes, porque ¿qué sucedió? Debido a las diferentes actitudes posiblemente, y yo no voy a culpar, no crea usted que yo vengo a quejarme del que fue mi pastor, no, en ningún momento. No soy yo quien para juzgar ni para levantarme contra alguien que hizo la obra del Señor durante mucho tiempo y que a través de lo que él hizo personas recibieron a Cristo. Yo no puedo venir a juzgar eso. Hay que cambiar. Sino que, como hablábamos al inicio, el hecho de confundirnos en lo que el Señor nos ha encomendado hacer y dejar de pastorear y dejar que las ovejas no sean nuestra prioridad, es que empiezan a haber situaciones en donde nosotros comenzamos a identificar, bueno, vos, mira que el hermano tal ya no está viniendo a la iglesia. Sí, fíjate que la familia tal tampoco ya está viniendo a la iglesia. Y nosotros, como estábamos tan compenetrados con la parte del servicio, y en ningún momento nosotros hemos sido una familia de llevar y traer, más que en la medida de lo posible ayudar, servir, orar. Posiblemente nos faltó indagar un poco de qué es lo que estaba sucediendo. Pero el hecho es que la iglesia empezó a perder miembros. Y obviamente, si lo miramos desde la parte financiera, entre menos gente hay y entre menos gente clave hay, los ingresos financieros de la iglesia definitivamente van a disminuir. Eso es irrefutable. Pues al disminuir las finanzas, empezó a venir una sobrecarga sobre
sobre nosotros como miembros y sobre algunos más que otros, posiblemente por nuestro compromiso, por nuestra cercanía. Yo recuerdo que el pastor llegó a expresar, por ejemplo, que yo era su mano derecha. Al final no sé si así era o era manipulación, pero él lo llegó a expresar de esta manera. Recuerdo que en una llamada él me dijo, como queriendo establecer un pacto entre él y yo me la creí porque yo era su oveja. Y él me dice: hijo, tu sangre por mi sangre. Y usted sabe lo que eso implica. Tu sangre por mi sangre. Y por ser una oveja y tener ese respeto a la autoridad y ese sentido de obediencia, uno se la cree. Mas no sabía yo que era el principio de una manipulación muy fuerte. ¿Qué cuidado tenemos que tener como pastores nosotros de ser completamente íntegros con lo que nosotros expresamos hacia nuestras ovejas? Porque usted en un momento de emoción, y con esto no estoy diciendo yo que él no sintió un apego muy fuerte para mí, en ningún momento, yo no estoy diciendo eso, pero me estaba diciendo algo demasiado fuerte que le quedó muy alto para poder cumplirlo. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener nosotros como pastores de que una emoción del momento, porque terminó una reunión de júbilo, porque terminó una campaña y hubieron manifestaciones, y hubieron milagros, y usted viene y como pastor se emociona y viene y le dice algo a una oveja suya y lo dijo tal vez sin meditarlo, y posiblemente lo que le está diciendo usted sin usted saberlo está llevando a esta persona a creer que usted va a llegar a hacer algo adicional a lo que Dios realmente le ha llamado a usted a hacer por esta persona. Pues nosotros continuamos en el servicio, como les decía, fuimos pioneros en el evangelismo de calle. Nosotros íbamos todos los sábados, después de aquel año que hicimos campañas una por mes, vino luego la visión de predicar todos los sábados en lugares públicos, en el parque de la ciudad, en las terminales de buses, en gasolineras, en puntos específicos, claves, todos los sábados. Pero ¿saben cuál era el punto ahí? Y miren, era un lugar tan bonito porque llegábamos de temprano, poníamos una carpa, a veces llevábamos una plataforma, había un grupo de jóvenes completamente comprometidos, se preparaban con sus danzas, con sus dramas, después de un drama que realmente llamaba la atención. Miren, ustedes miraban a la gente caminar por el parque de la ciudad y solo miraba el drama y se venían y se detenían y quedaban ahí absortos en el drama, en la alabanza. Y luego me daban el micrófono a mí, por ejemplo, y yo sabía que lo más que tenía para llamar la atención de esta gente eran 3 a 5 minutos, y usted predicaba 3 a 5 minutos, hacía el llamado, y cuando usted menos acordaba tenía 10, 15 personas enfrente suyo llorando, arrepentidos. O sea, yo no puedo negar lo que el Señor estaba haciendo en ningún momento, no lo puedo negar, pero ¿sabe cuál era el punto? Que ese gozo de ver al convertido se volvió luego una carga, porque la carpa cuesta dinero, la plataforma cuesta dinero, el sonido que se rentaba también cuesta. Y si bien es cierto, a veces la iglesia cubría, pero a veces no tenía para cubrir, pero el evento había que hacer y no se podía suspender. Y como no se podía suspender, unos 4 pelones teníamos que ver cómo hacíamos. Y a veces toda la responsabilidad caía posiblemente en su servidor. Entonces, al final se empezó a ver una carga que no era fácil de llevar, de hecho era imposible de llevar. Cuando leemos Mateo 23:1, Jesús lo deja tan claro. Dice:
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés